Dale. Buenas tardes a todos, queridos auditores y auditoras de la Radio Cudeto de Ancud, en este nuestro programa La Pandemia, una oportunidad educativa. Y en este programa de hoy volvemos a la naturaleza, volvemos a la sustentabilidad, ese tema tan apasionante, ¿no? A mí me encanta, me encanta. Y concretamente vamos a tocar hoy un poquito dentro de lo que es la escuela, pero vamos a tocar un poco la bioconstrucción, esta nueva manera de construir que no es nueva. O sea, empecemos por ya, lo he dicho mal, porque nueva no es, pero como que hay un resurgir un poco de este construir con materiales naturales y haciendo el menor impacto posible. Pero bueno, todo esto se nos junta en esta propuesta de hoy, que es la propuesta de una escuela sustentable que ha estado en Argentina, en Uruguay y en Chile ahora. Y para ello he invitado a Álvaro Medina Riquelme, que es profesor de la Escuela de los Zárate, una escuela pública de Chile. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola, hola Carmela, ¿cómo estás? Bien, muy contento de este espacio, muy Muchas contento de gracias. hablar de la escuelita. Estupendo. Ahora te vamos a dar la palabra para que nos cuentes todas las maravillas. Y bueno, y también tenemos desde Argentina, ni más ni menos, hoy estamos internacionales, tenemos a Ana Kondakjian. Muy Sí, bien. lo dije bien, lo dije bien. Que es responsable justamente del programa educativo de Escuela Sustentable, que nos va a contar ahora un poquito todo. ¿Cómo estás, Ana? Bien, muy bien. Gracias, Carmela, por invitarnos. Nada, gracias a vosotros por aceptar. Así que vamos al grano nomás, para que nos empecéis a contar cómo se generó todo este proyecto de Escuela Sustentable. Ana, ¿nos podrías contar un poquito? Dale, dale, buenísimo. Bueno, empezamos por el principio. Una escuela sustentable es un programa que surge como primero un proyecto único que tenían unos amigos en Uruguay, allá por el 2011, hace bastantes años, unos amigos que trabajaban ya en el ámbito de la educación, de la sustentabilidad, de la comunicación, y un día ven un documental sobre un arquitecto estadounidense que se llama Michael Reynolds, un documental muy conocido que se llama El Guerrero de la Basura, y se encontraron con este método constructivo de las navetierras, ¿no? Las airships. Y como venían trabajando e intentando cambiar un poco la educación, dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos una de estas construcciones, pero hacemos una escuela, ¿no? ¿Y por qué no hacemos un edificio así y se lo regalamos a la educación pública uruguaya? Y a partir de eso surge el sueño, el proyecto, que luego de 5 años de gestiones se concretó en febrero de 2016, se construyó la primera escuela pública sustentable de Latinoamérica y quizás del mundo, en Uruguay, en un balneario muy pequeño, una ciudad pequeña, y Jauregui Berry, y así empezó el proyecto, ¿no? Pero bueno, desde ya no terminó ahí, sino que a partir del éxito que tuvo el proyecto, se decidió trabajar en Argentina con una organización, una ONG que trabaja en la provincia de Buenos Aires, como socios para desembarcar en Argentina, y se construyó la segunda escuela pública sustentable en Mar Chiquita, que es un balneario que está a unos kilómetros de Mar del Plata, que es una ciudad bastante conocida acá en Argentina, y en 2018 se construyó la segunda escuela sustentable. Ahí es donde yo me sumé al proyecto, fui a construir, fui como estudiante, y ahí es donde me sumo yo al proyecto, primero así de modo más voluntario y luego trabajando más directamente. Entonces en 2019 construimos un aula de educación ambiental en Uruguay, nuevamente, un espacio de 40 metros cuadrados pequeño, un domo, con los mismos principios de sustentabilidad que las escuelas. ¿Cómo fue esa llegada a Chile, Álvaro? ¿Nos cuentas un poquito? Perfecto. A nosotros esta noticia nos llega, o esta posibilidad nos llega en junio o julio, no, un poco antes, a lo mejor del 2018, donde existía la posibilidad, bueno, hay una persona muy importante en este proyecto, Nicole Moreno, que ella trabaja en el Departamento Medioambiental de la Municipalidad de Cartagena, de la que somos parte como escuela, Uh-huh. que conoce este proyecto y nos postula. Ella siempre ha trabajado, yo creo que ella ha sido un pilar en la educación medioambiental que la escuela ha tenido desde antes, y ella es muy consciente, aparte muy atenta a nosotros, nos postula. Uh-huh. Nos postula el último día, entiendo, creo, de la posibilidad de postulación. Y de a poco empezamos a escuchar que estábamos en un proyecto, no entendíamos mucho lo que significaba, eh, hasta que empezamos a ver que parece que pasábamos las fases, pasábamos las fases, y en un momento, bueno, se lo manejaban 2 personas, 3 personas de la escuela, y en un momento ya nos cuentan a todos los demás porque fueron, no sé, yo tengo, bueno, yo estaba en clase, no sé si tú fuiste ese día, Anita, pero cuando ellos fueron a visitar la escuela por primera vez, yo estaba en mi sala de clase, que es mi granja, y,
y ahí empezamos a escuchar que venía esto de la escuela sustentable y que parece que ya lo habíamos logrado. Y fue interesantísimo, que del primer día la característica de proyecto comunitario, de construcción comunitaria, de que nuestra opinión y nuestra historia iba a ser parte relevante de lo que iba a resultar, y que así fue, a fin de cuentas, ahora que ya existe, fue tremendamente impactante para toda la comunidad educativa. Yo Sí, creo porque que hay dos cosas muy curiosas en lo que he leído y en lo que estáis contando. Una, por un lado, es que no fue como que vosotros pedisteis, sino que de repente hubo como una postulación, ¿no? Era un proyecto al que distintas sí, escuelas de Chile podían postular si es que querían ser las beneficiarias de la construcción, y la ganasteis vosotros, en resumen, esa postulación. Pero y la otra parte, ¿cómo funcionó el tema este de lo comunitario? ¿Qué importancia tiene lo comunitario? Nosotros vimos 50 postulaciones de escuelas, Imagínate. preguntamos, claro, en qué trabajaban, viajamos por toda la región de Valparaíso, visitamos 6 escuelas, entre ellas Los Zárate, y miramos no solo cómo estaba el edificio, el estadio, o sea, necesita la infraestructura mejorar, sino qué tan la comunidad estaba comprometida, cómo era el centro de apoderados, en qué proyectos de educación ambiental trabajaban, y obvio como requerimientos logísticos y operativos para poder hacer el proyecto, ¿no? Pero eso, que la escuela quisiera ser parte, a ver, en Argentina y Uruguay las escuelas y los docentes están muy contentos con el proyecto, pero en Los Zárate fueron co-creadores del proyecto desde el principio, y no fue solo en el diseño participativo del edificio que se hizo en 6 encuentros con vecinos, como decía Álvaro, con los adultos mayores, con el agua potable rural, con las personas de la posta de salud, con todos los padres también, sino que desde el momento que dijeron queremos ser parte del proyecto, cambió todo, ¿no? Es como que las reglas del juego cambiaron y hasta el día de hoy es una comunidad que está siempre para todo lo que se necesite. Entonces, para nosotros ese cambio de abrir y preguntarle a las escuelas, ¿quieren ser parte de esto? Nos cambió para siempre, y a partir de ahora obviamente lo vamos a hacer así, ¿no? Pero eso fue muy importante, que todas las decisiones que se tomaron fueron consensuadas con la comunidad, desde cómo va a ser el baño, hasta qué tamaño va a tener el aula, hasta si hay que sacar un árbol o no. O sea, toda esa toma de decisiones fue participada y se vio durante la construcción. Si no, hubiera sido imposible hacer una escuela en 45 días. Desde luego, o sea, disteis la posibilidad de hacer como esta postulación, de abrirlo a la región de Valparaíso, y os cambió completamente. Es un poco como el abrirse a lo nuevo y de repente es mejor. A veces vienen sorpresas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, porque no es lo mismo convencer a alguien de que reciba un proyecto que la persona diga quiero ser parte de esto. Y también no es lo mismo trabajar con una escuela que no trabaja educación ambiental para nada, pero que le interesa, que una escuela que ya lo trabaja y recibe esto como una herramienta potenciadora. La escuela del Zárate no empezaba de cero. La escuela del Zárate separaba los residuos, reutilizaba y reciclaba, trabajaba con la huerta, trabajaban casi todos los temas. Entonces era como, bueno, esto va a ser potenciador. Y eso es lo que queríamos, ¿no? Una escuela que fuera ejemplo y modelo para las demás, y que inspirara a las escuelas que tiene alrededor también, ¿no? de verdad que fue una experiencia en lo comunitario muy potente. Vosotros sois una escuela sustentable, pero ¿por qué esto de sustentable? ¿Qué es la sustentabilidad y por qué es tan importante ahora esto, y qué aporta una escuela sustentable frente a la que no lo es? No sé si queréis hablar un poquito los dos de eso. ¿Anita? Sí, yo arranco y vos si querés seguir. Mm. Bueno, estamos en una situación como en un momento de crisis ecosistémico y todo el panorama es como muy oscuro, y a veces parece que faltan como soluciones a todos estos desafíos, y lo que venimos a plantear es una solución, ¿no? Como que dejar de decir quizás que los niños son el futuro, sino que son el presente y que es algo que estamos viviendo hoy. Entonces la educación para la sustentabilidad, la educación ambiental, es una estrategia que combinada con otras va a hacer que estemos más preparados, no solo para ser sustentables, sino, como decía Álvaro, para ser regenerativos, para agregar valor positivo al entorno y no solo dejar de lastimarlo, sino empezar a devolver todo aquello que nos da, y entender que no es el hombre y el resto, sino que somos parte, ¿no?, de ese entramado, y que somos interdependientes. Y la educación ambiental trabaja esos temas transversalmente todo el tiempo en las escuelas, no es una materia. Entonces, nosotros queremos escuelas sustentables para que esto se ponga en agenda y se hable, y sea una parte ineludible de los aprendizajes de los niños en edad escolar. Entonces, esa es nuestra propuesta hacia el mundo, ¿no? Una escuela por vez. Maravilloso. Álvaro, ¿quieres añadir algo? Sí, yo creo que desde donde me posiciono en el mundo, creo que el tema de la sustentabilidad hoy día es urgente y es importante, porque lo cooperativo, lo colectivo es, para mi gusto, a lo mejor, no sé, pueden haber millones de formas más, pero
Lo cooperativo y lo colectivo hoy día es el mecanismo para poder entender o para poder descubrir formas de salida a este escenario de repente un poco temeroso que se nos presenta, ¿cierto? Y, y, y eso pasa como decía Anita, por entender que cada uno de nosotros es parte de un sistema. Esto de ser sustentable también lo entendemos como que yo beneficio no solo a otra persona. Yo creo que es un poco egoísta entender que esto es un bien para una persona solamente, o para otras personas, otro para comunidades humanas. Es para la comunidad medioambiental, para la comunidad animal, para la comunidad vegetal, o sea, para todos. Y también así el medio ambiente me aporta y me beneficia. Eh, creo que la sustentabilidad es una vía de solución no solo al problema medioambiental existente, sino también a la necesidad de vínculos más dignos que es tan necesario hoy en día. Y que eso pase, que yo lo haya aprendido a mis 39 años, me ha ayudado mucho. Que los niños lo aprendan a los 6 años es esperanzador. A mí me sirve para empezar a destorcer un montón de pifia de mi construcción anterior y toda mi vida. Que lo aprendan los niños desde los 6 años es esperanzador. O sea, De verdad que creo sí. que eso es un eje fundamental, que ellos lo vean desde el inicio y que su discurso sea construido desde la sustentabilidad, eh, eh, restituye la esperanza. Totalmente, totalmente de acuerdo, Álvaro, con tus palabras, con las de los dos. Qué maravilla, maravilloso. Y justamente, Anita, antes que nos estabas comentando, me gustaría entrar en eso. ¿Qué es la construcción sustentable? ¿En qué se diferencia de otro tipo de construcción? ¿Qué la diferencia? Buenísimo. Sí, eso es lo que tienen en común todos nuestros edificios. La construcción sustentable en realidad es como un conjunto de diversas técnicas que tienden a que los edificios, los lugares que habitamos se vinculen con el entorno de una manera diferente, ¿no? Desde los materiales con los que están hechos, pero también los sistemas de sustentabilidad con los que cuentan, ¿no? Cómo captan su energía, cómo recolectan agua, cómo tratan esa agua y esos desechos, y cómo se vinculan también con los recursos que necesitamos, como los alimentos, ¿no? Uh-huh. Así que todo ese mundo de la construcción sustentable, nosotros lo redujimos, nos inspiramos en los principios que usa Michael Reynolds y bajamos también nuestros principios de sustentabilidad, que son estos que les venía diciendo. La recolección de agua, que puede ser de lluvia, de la niebla, de alguna fuente natural, el acondicionamiento térmico pasivo, que es decir, a partir de la arquitectura climática, orientar los edificios cuando se puede, ¿no? Después contaremos cómo fue en los Zárate. Orientar los edificios para que aprovechen el recorrido del sol de la mejor manera, el uso de materiales con inercia térmica o por su contraparte que sean buenos aislantes térmicos. Luego un principio de energías renovables, las escuelas tienen paneles fotovoltaicos, en general todas. Después producción de alimento, las escuelas producen su propio alimento, justo la escuela de los Zárate ya tenía una granja, pero las otras lo incorporamos, y después todo lo que es el trabajo con materiales de descarte, de residuos, ¿no? Que es algo muy visible, que se usaron neumáticos para construir, a veces cartón, lata, vidrio, botellas, y también que se propone que haya una gestión de los residuos que se generan ahí. Esos son algunos de los principios. Bueno, también la gestión de las aguas grises y negras, ¿no? Todo lo que usamos cuando nos lavamos las manos o vamos al baño. Y por último, como un principio más integral para nosotros y no tan técnico, que tiene que ver con una construcción sustentable, es el factor humano, ¿no? Es como este nuevo planteo de habitar estos espacios de una manera diferente, que es algo que resonó mucho con la escuela, particularmente de los Zárate, que es el trabajo sobre los vínculos, ¿no? Cómo nos tratamos a nosotros mismos, al que tengo al lado, y por eso eso es un reflejo de cómo tratamos al ambiente y al entorno también. Entonces, esos son como los principios que hacen que para nosotros una escuela sea sustentable desde su edificación, pero también desde las relaciones humanas. Claro, es interesante que al final como nos tratamos a nosotros mismos y a los de alrededor tratamos al planeta, ¿no? Es como un poco lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que parece que no nos estamos tratando tan bien. A ver si ahora vamos cambiando. En este sentido, ¿no creerán ustedes, auditores, que esta maravilla que nos está contando de esta escuela hecha de esta manera y que por fin llega a Chile y se construye una en Chile, sin embargo no la han podido inaugurar porque resulta que llegó la pandemia? O sea, ¿cómo afecta la pandemia a la educación? Miren, un ejemplo aquí. ¿Cómo fue ese momento, Álvaro? O sea, fue como un jarro de agua fría, me imagino, ¿no? Oh, yo no sé si, bueno, hoy día yo tengo otra emoción y otra sensación, pero ese momento fue frustrante porque la energía de la experiencia de una escuela sustentable,
el factor humano, la comunidad, los vínculos, el horario, la cantidad de tiempo que pasábamos juntos. Aparte, esta experiencia es súper intensa. Toda la gente que llega empieza a generar lazos que solo se generan cuando hay un sentido de bien común que une, creo yo. Donde más allá, si te conoces toda la vida, se generan convicciones muy arraigadas. Entonces, toda esa energía, todo lo que estaba pasando, todo lo que íbamos construyendo, y el 15 de marzo, día domingo, nos llega del DAEM la noticia de que, porque ya no había llegado la noticia de que íbamos a suspender la gran inauguración con bombo y platillo, íbamos a hacer algo más piola, más íntimo, que no nos parecía mal, iban a estar los que tenían que estar. Claro. Sobre todo, o sea, quienes construyeron y la comunidad escolar, o sea, que es todo el mundo, a fin de cuentas. Toda la comunidad. Dicen que, claro, que nos dicen después que nos vamos a la casa. Fue chocante. Hay una profesora que, bueno, que ya la nombré delante, Adela, porque yo tengo un tema como de ritmo, donde me costó un poco frenar y me dice, pero Álvaro, tranquilo, son 15 días, asúmelo como un descanso porque no tuviste vacaciones. Entonces Se alargó un poquito la cosa, parece. Fue tremendamente frustrante porque fue de toda esta energía a nada en un cambio, en un día, y a tratar de coordinar qué era esto. Entonces fue tremendamente difícil. Sí, sigue siendo, yo no sé si hoy día estamos súper parados, así como, bien, vamos, ¿no? Hay que seguir, claro, a todos nos cuesta. Estamos trabajando en lo que requiere el aprendizaje, pero poder llevar a cabo nuestro proyecto hoy día desde la sustentabilidad, desde nuestro edificio, desde todo lo que nos pasó, no. No, pero ya llegará. Ya será. Bueno, oye Álvaro, y una cosa que te quería preguntar, ¿esta escuela también tenéis una granja en Los Zárate o cómo? Porque hay una parte ya que está funcionando, que lo hacíais antes incluso Mira, la sustentable. ¿Cómo es sí, esa escuelita? ¿Cuántos niños son? ¿Qué condiciones tiene básicamente la escuela? Hoy día son 58 niños, ubicados en cursos, que se agrupan en cursos combinados, multigrados, porque se funcionan en las escuelas rurales. Bueno, nosotros funcionamos primero y segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Nuestros niños son desde primero básico a sexto. Bueno, y la granja, este espacio, existía una parte desde antes. La huerta existe desde que existe la escuela. De hecho, el trabajo en granja o de huerto es uno de los principios y uno de los sellos de la escuela. Y cuando pude entrar a trabajar en la escuela de Los Zárate, junto con el director, con el profesor a cargo, don Juan, vimos que era una buena idea. A lo mejor no era tan clara la idea como lo veo hoy día, pero era una buena idea traer gallinas. Y trajimos nuestra primera gallina. Yo creo que ahí fue una de las primeras experiencias autogestivas que tuve yo y que, bueno, no sé si la escuela, pero ese primer espacio se construyó con la ayuda de todos, sin un recurso, sin una Con caja, las ganas. nada. Con las ganas y con mucha gente aportando y con los niños construyendo, junto conmigo. Y eso fue en el año 2018, el 6 de agosto se inauguró eso, del 2018. Y un año después decidimos traer ovejas, 3 ovejas, una chiva, 5 conejos, 15 gallinas, y venían 2 alpacas ahora en marzo, pero bueno, ya llegarán. Y funciona bien, es una parte importante de la escuela, es una parte muy linda. Nosotros, más allá del trabajo de granja, este espacio, la granja psicoeducativa, como la llamamos, es un lugar, un aula donde sobre todo reforzamos los aprendizajes necesarios para los niños y niñas con necesidades educativas especiales. El año 2019 nos capacitamos en un curso inicial en intervención asistida con animales para poder generar habilidades prosociales y la herramienta en habilidad de aprendizaje necesarias para los niños y niñas, bueno, para los que nombré, pero también para toda la comunidad. ¿Y cómo ha visto el resultado? ¿Cuál ha sido? ¿Lo habéis encontrado ahora en la práctica? ¿Ha sido una buena iniciativa? O sea, los resultados mientras pudimos estar en la escuela con los animales fue bastante interesante. Yo no podría decir que tenemos una experiencia donde podamos decir se elaboró de tal manera y terminó, porque empezó, claro, esto el 2018. Claro, pero sí hemos visto cómo se han generado mejorías en los climas de convivencia escolar, en conceptos como vínculo, empatía, en conceptos del posicionamiento de la persona como un beneficio para el otro. Yo creo que eso ha sido uno de los aprendizajes fundamentales. Los niños y las niñas entienden que todo lo que ellos hacen hoy día beneficia, y si no lo hacen así, perjudica a un tercero. En este caso, siempre lo hacen para que beneficie, porque son muy buenos niños. Por supuesto.
Oye, y volviendo un poquito al tema de la sustentabilidad, Ana, tú que has conocido la experiencia en Uruguay, en Argentina, y bueno, ya has participado en esta también, ¿cómo influye el hecho de estar haciendo las clases tener una escuela que sea con estos materiales naturales y con esta comunidad detrás? O sea, ¿cómo afecta, cómo se vive en estas escuelas? Bien, bueno, lo que decimos nosotros es que apuntamos a que la escuela sea una herramienta pedagógica, es decir, que todos los aprendizajes que se vienen dando se puedan potenciar con la vivencia, ¿no? De no solo aprender sobre las partes de una planta, sino ir a verlas, probar como desde la experimentación, lo vivencial, realmente la prueba y error, pero dicho realmente, ¿no? El acercamiento directo con la naturaleza y entender las lógicas del edificio, ¿no? Los edificios sustentables se tienen que navegar de alguna manera, ¿no? Decimos, por eso, bueno, las naves tierra viene bien el nombre. Es decir, que cuando tengo frío no prendo un aire acondicionado o una estufa, sino que sé qué parte tengo del edificio que abrir o cerrar y cómo usarlo también. Eso ya nos enseña un montón que no son como fuentes artificiales que gastan energía que viene de un lugar muy lejos, sino que es algo que el mismo regula, ¿no? Entonces, este tipo de aprendizajes, sobre todo los de acondicionamiento térmico, son como muy directos. Después, bueno, con producción de alimento también, que los niños puedan ir a cosechar lo que luego van a cocinar en el comedor y que les van a dar de comer a ellos o llevárselo a su casa, empieza a impactar también en las familias, ¿no? Porque nosotros decimos, uy, son solo 58 niños, no, pero hay atrás 58 familias de 4, 5, 6 personas que empiezan a cambiar sus hábitos también en sus casas. Y eso es lo que vimos un poco que empezó a pasar en Uruguay y en Argentina, ¿no? Se empieza a compostar más en las casas, a separar los residuos, a imitar algunos hábitos que se toman en la escuela. Entonces ahí la escuela es como un nodo y un centro y un faro de sustentabilidad en la región, en esa zona, ¿no? Esas son algunas de las cosas que empiezan a pasar. Qué maravilla, me encanta. Bueno, hay que decirle, las naves tierras que ustedes no saben, auditores, pero es que yo soy fanática de las naves tierras. Esto ha sido una coincidencia del universo porque yo no sabía que tenía esta escuela sustentable que ver con las naves tierra, aunque no es la de Chile, ahora vamos a hablar de eso, pero su origen está en las naves tierra. Les recomiendo totalmente que vean el documental que ha dicho Anita, el de Guerreros de la Basura, que está en internet, en YouTube, que es de este arquitecto. Son maravillosas esas casas y precisamente son como naves. O sea, la idea es que tú seas autosuficiente dentro de tu casa. Cosechas el agua, generas la electricidad, cosechas y haces todo el tema de la comida, de la alimentación. Es una nave donde tú eres autosuficiente, ¿no? Pero en Chile, ¿qué tipo de bioconstrucción usasteis? Bueno, en Chile el proyecto fue diferente, primero porque no se hizo, lo digo también esto, no se hizo una escuela de cero, sino que Los Zárate ya tenía la escuela y tenía un edificio que quisimos usar, se sustentabilizó el edificio, es decir, que se desarmaron las paredes y se volvieron a armar con otros materiales, se usaron bioaislantes, de industria nacional también chilena, muy interesante, ¿no? Se usó lana de oveja, se usó colchones radiculares de raíces de avena, también se usaron residuos como plumavit, que acá se dice telgopor, etcétera, ¿no? Entonces, las técnicas fueron mixtas, se usó tierra, se usó bioconstrucción, se usaron ladrillos, pero también se usaron residuos. O sea, es una técnica ecléctica, es mixta, ¿no? Se usó a veces paja para armar la tierra también, y se hicieron en las aulas revoques con diferentes tierras y arenas de la zona, para lograr diferentes colores. Se usaron 300 neumáticos para hacer el Zoom, el salón de usos múltiples, que es un volumen cilíndrico que se implantó en el centro del predio escolar, Hermoso. que está rodeado por la huerta y por el verde, que es como sí, es realmente hermoso estar ahí adentro, y es el edificio nuevo que se hizo en sí mismo. Y ahí sí se usaron 300 neumáticos al estilo nave tierra, como intercalados, trabados, rellenos de tierra para hacer masa térmica y recibir. Así que se usaron una variedad de técnicas de bioconstrucción y construcción sustentable. Para los que nos están escuchando y no lo saben, los neumáticos que se utilizan son usados, porque el concepto de Michael Reynolds es que la basura del siglo XX tienen que ser los materiales de construcción del siglo XXI. Es un concepto realmente maravilloso, a mí me encanta. ¿Y qué problemas encontrasteis por lo que decidisteis hacer algunos cambios en cuanto al sistema de bioconstrucción que habéis elegido? Bien,
La realidad es que para las escuelas de Argentina y Uruguay se usaron alrededor de 2.000 neumáticos en cada escuela, y el método de nave tierra es increíble por muchas razones, pero usa residuos que se generan mucho quizás en el hemisferio norte, donde el parque automotor es mucho más grande y hay un recambio todo el tiempo de automóviles, y en Latinoamérica nos dimos cuenta que no tenemos tantos neumáticos, por ejemplo, como en Estados Unidos. Sí hay otros residuos, ¿no? En Chile también nos costó mucho encontrar neumáticos, por más que fueran pocos, porque nada, son ciertos tamaños. Y nos parecía, más allá de un problema, nos parecía una oportunidad mirar técnicas locales, no volvernos locos con la logística de conseguir un montón de neumáticos usados de ciertas medidas, sino mirar qué teníamos alrededor y usar también materiales de bajo impacto, que sean naturales. Combinar el uso de residuos, que es como el fuerte de las navetierras, con el uso de materiales naturales, y queríamos incluir trabajo con tierra. Era algo que no habíamos podido hacer en las otras escuelas, porque también el proyecto es muy rápido, ¿no? Si escuelas hacen 45 días, Es que y a eso es veces la impresionante. tierra no seca. Es Claro, impresionante y se lo usó rápido. mucho cemento. Ujú. Sí, y también se usó mucho cemento también por la premisa de hacerlo rápido, y nos parecía bien, es un edificio educativo, hay que tomar ciertas concesiones, pero también nos pusimos el desafío, ¿por qué no usamos menos cemento en Chile? Entonces pasamos de usar 40 pallets llenos de cemento a usar solo 2 en Chile, ¿no? La comparación entre Argentina y Uruguay y Chile es como muy clave. Encontramos nada, también los modelos de nave tierra son modelos como bastante como estandarizados, y queríamos poder como hacer modelos más libres, ¿no? Hacer o sea, un volumen cilíndrico que permita configurar el aula de una manera diferente, ¿no? La mayoría de las habitaciones que plantean las navetierras a veces son rectangulares. Sí es verdad que hay modelos como el HUT, que es como una cabaña que sí permiten vínculos, situaciones circulares, pero bueno, nada, estábamos viendo eso, de cómo íbamos a diseñar el edificio con la comunidad, no queríamos limitarnos a un modelo de nave tierra, sí inspirarnos, porque muchos de los bioconstructores que estuvieron en la construcción de Chile son alumnos de Michael Reynolds, obviamente, entonces estamos inspirados y reconocemos esa influencia, pero queríamos nada, retomar técnicas como ancestrales y muy de la zona, ¿no? Que cada país de Latinoamérica tiene, ¿no? Su equivalente de la quincha, del barro, del adobe, bueno, etcétera. Creo que usamos varias, menos fardos de paja enteros, usamos de todo, y Juanjo García estuvo ahí como metiendo la mayor cantidad de revoques diferentes y experimentaciones con diferentes materiales, así que Si eso estuvo ustedes súper supieran, bueno. todos los que hemos participado en cosas de estas realmente nos apasionan, porque habrá algunos que están escuchándonos porque estamos en Chiloé y digan, no, pero es que este tipo de construcción para Chiloé no sirve. Y yo les quiero contar que sí que sirve, hay que tener precauciones con los muros exteriores y todo eso, pero en Chiloé también se puede, y de hecho hay casas hechas de barro y de quincha y de todo lo que nos está contando Ana. Oye, pero Álvaro, yo me imagino que ya con lo poquito que te he conocido, ya me imagino que tú metiste bien las manos en el barro, ¿no? El barro fue mi lugar. Yo pasé por varios lugares, porque en el proyecto como educativo, en este curso, en esta escuela que se genera en el proceso constructivo, pasé por varios lugares. Bueno, la altura no fue lo mío porque no puedo, ni la electricidad. Entonces era mucho de obra gruesa, mucho de pala, chuzo y com. Pero en un momento llegué al barro y fue genial. Y de ahí me quedé. Trabajé mezclando, haciendo adobe, trabajando en los revoques, mezclando los elementos para poder sacar el tipo de consistencia que Juanjo nos pedía. eh, y la pasé genial, o sea, fue mi aprendizaje, fue mi lugar, la pasé muy bien ahí. No me queda nada de esa ropa porque obviamente se tropió toda, pero da lo mismo. Pero la pasé muy, muy bien, fue una muy buena experiencia. Aparte que creo yo que me gustaba esto de entender que era la misma tierra la que nos permitía construir. Lo encuentro súper noble. Entonces, no, el barro fue mi lugar. Y un La recurso que pasé tienes muy ahí bien. mismo, además, es que es maravilloso. Y luego también tengo que decir, Sí, y aparte que nos da ideas para... claro, yo vivo en una casa de esas, así que también es muy impresionante como el ambiente interior. Yo me imagino que Ana, en las escuelas que tú has estado, bueno, y vosotros también aquí cuando la terminaste, pero realmente uno dentro se siente que como que el aire es distinto, el sonido es distinto,
muchas de las construcciones que hacemos hoy en día tienen un montón de materiales químicos, desde la pintura, desde los aislamientos que se ponen, y estas casas pues tienen mucho menos, no digamos que nada, porque un poco tienen a veces también, pero tienen mucho menos materiales químicos y contaminantes, y realmente se sienten distintos. Tú has estado en las dos escuelas, me imagino, ¿no, Anita? En la de Argentina y Uruguay. Sí, sí, creo que la de Argentina es la que más estuve, porque luego que se construyó fuimos varias veces a hacer talleres, visitas guiadas, la escuela está constantemente, en un mundo sin pandemia, está constantemente usándose, no solo para que los niños aprendan, sino se abra a los vecinos, a la comunidad, sean clases de yoga, la idea es que sean como centros, ¿no? También, siempre con el permiso del equipo. Así que sí, se siente, es eso que decís, no sé qué explicarlo, ¿no? Pero es algo que se siente diferente el ambiente, más allá de que, por ejemplo, en pleno invierno está súper calentito y no sentís que te reseca el ambiente una estufa o un aire acondicionado, sino que es naturalmente el material que está despidiendo el calor que juntó durante el día, esas cosas es fantástico, y también nada, como cómo entra la luz, o sea, claramente cuando un edificio está bien orientado, también ya cambia todo, ¿no? Sí. Es como que nos olvidamos de escuchar a la naturaleza un poco, y estos edificios como están bien como conectados con el entorno, son más agradables para estar, ¿no? La atmósfera en sí es más agradable, y los niños dicen que es como que hay más circulación de aire, se marean menos, se duermen menos, eso que es muy importante para una escuela también, ¿no? Que te dé ganas de estar ahí, que te puedas concentrar y no distraer, pero que también tenés que tener un espacio para ir a distenderte un poco, lo tengas, y eso es algo que también pensamos porque son edificios educativos también. Entonces, Claro. para nosotros es muy importante mejorar el ambiente Ujú. interno. Oye, y eso, perdón, lo Sí, último que Álvaro. dijo Anita, es un beneficio que, bueno, no lo pudimos tener este año, pero va a ser un aporte tremendamente relevante, porque nuestra escuela en el modelo anterior, claro que le teníamos todo el cariño del mundo porque es nuestra escuela, Ujú. pero tenía un montón de falencias, sobre todo en el tema de la climatización. O sea, las salas en el verano, con la poca ventilación que tenía, era tremendamente difícil. Bueno, yo soy también profesor de una clase que me quería estar en sala, y era tremendamente difícil, no sé si era por el aburrimiento de los niños conmigo o por el calor, que se mantuvieran activos, que se mantuvieran, porque era muy caluroso, entonces les costaba enormemente. Creo que con este modelo, cuando ya podamos estar con nuestros niños y niñas ahí, va a ser un beneficio educativo. Ujú. Entonces, si no hay bienestar, no hay aprendizaje. Y, Claro, y y- eso, y en eso te este digo caso, que desde la escuela, claro, y desde el eso es modelo de todo un escuela tema. sustentable, Mm. sí, el bienestar es muy, muy, Sí, es notorio lo que pasó ahí en esas salas nuevas que hay ahora. o sea, es notorio aquí en Chiloé. Bueno, en Chiloé tenemos varios colegios nuevos, normales, digamos, pero realmente el tema de las condiciones en que se dan las clases en muchos lugares sigue siendo muy complicado. O hace mucho frío, o hay Mm, mucha humedad, o hace mucho calor cuando se prenden las estufas, o no hay dinero para la leña para las estufas. mm. Hay todo, o no hay luz, o no entra luz en la sala de clases, que también es otro problema. O sea que es importante la construcción, ¿no? Como es. Ojalá que empecemos pronto, que empiece pronto a funcionar, que esta pandemia nos deje poner en marcha estos proyectos tan maravillosos que se están dando en Chile. A veces la gente piensa que es que se dan en otros países o por ahí, ¿no? No, se dan en Chile, así que son ejemplos maravillosos para conocer. Así que nada, yo quería daros las gracias a los dos por haber estado este ratito compartiendo, para que los ancuditanos y los chilotes nos enteremos de estas maravillas que están pasando. Y no sé si queréis decir algunas palabritas, Álvaro. Yo agradecer a Anita y a toda la gente de una escuela sustentable. Creo que lo que ellos nos regalaron, y es donde nosotros felices participamos, es también un faro de responsabilidad, como bien lo dijo Anita al final, para que puedan otras escuelas mirar y tomar de la escuela los Zárate lo que necesiten y les sirva. Yo creo que eso es súper importante. Hoy día nosotros entendemos que la escuela también es un faro de responsabilidad para que los demás puedan contagiarse y aprender. Creo que el camino de la sustentabilidad hoy día no es solo regenerativo, sino que es urgente. Entonces, muy felices con eso. Agradecerte a ti por este espacio. Hablar de mi escuela siempre es muy bueno. Siempre me alegra mucho. Bueno, Anita, ¿quieres decir algo de despedida? Ya sí que sí. No, eso, muchas gracias por el espacio, siempre es bueno contarlo, contar que, bueno, estamos trabajando en próximos proyectos, nos interesa, ojalá el año que viene poder hacer la cuarta escuela sustentable en Colombia,
pero bueno, desde ya también seguir trabajando con estas escuelas y nada, el deseo de que este momento difícil que estamos pasando pase y que se pueda volver también a las escuelas, porque los docentes están haciendo un trabajo como sobrehumano para continuar y sostener los procesos de aprendizaje en la virtualidad, y que este espacio también de hablar de educación y en estos momentos es clave, ¿no? Para entender que seguimos trabajando día a día y encontrando nuevas lógicas. Así que nada, eso, básicamente. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Nos quedamos con esta Gracias a ti. escuela comunitaria, sustentable, que nos da esperanza enorme para el futuro, para los niños que son el presente, no el futuro, así que a trabajar desde hoy. Muchas gracias a los dos y a todos los auditores de la radio Pudeto Dancud. Nos vemos dentro de poquito, una semana más, con otro ejemplo que sirva de inspiración, que sirva de reflexión, que sirva para que hablemos de educación. Así que muchas gracias a todos y recuerden que el video se sube al canal de YouTube Aprendiz de Humana 00. Un abrazo, hasta la semana que viene.